hermanos, amigos. Hoy estamos domingo 17 de octubre del 2021 y después de un largo tiempo, casi más de año y medio, año y 7 meses de esta pandemia, nos encontramos todos afectados, influenciados por esta situación tan adversa que estamos viviendo, que nunca nos imaginamos vivir. Para mí este año ha sido un año difícil, como todos ustedes bien lo saben, y les agradezco por haberme acompañado durante este año que ha sido, creo que, uno de los más difíciles de mi vida, podría decir. Primero empezamos con la enfermedad de mi suegra, se contagió de COVID, una señora de 88 años, ha estado internada durante 7 meses en la clínica, acaba de salir la semana pasada. Después mi único hijo se enfermó de una inflamación de la hipófisis, de una hipofisitis. Estuve con él internado en una clínica una semana después de muchas pruebas donde nos contagiamos ambos y toda mi casa de COVID. Saliendo de esto, fui internada yo en UCI de la otra clínica y bueno, estuve también una semana ahí. Felizmente el Señor me sacó a bien, pero también fue una prueba grande, una aflicción grande. Y después de eso, ya la cuarta experiencia que he tenido este año ha sido el dolor del nervio trigémino, que es un dolor muy intenso, muy intenso. Dicen que es uno de los dolores más intensos que pueden existir. Y bueno, eso me ocurrió a mí y fui operada del nervio trigémino, gracias a Dios, exitosamente. Y bueno, estamos en un tiempo de grandes sufrimientos, como nunca lo han habido. Nunca hemos tenido esta situación. Recuerdo cómo ese día que nos despedimos de la última reunión, en el mes de marzo del 2020, cómo nos despedimos y pensando que en cualquier momento nos íbamos a volver a ver. Y bueno, no nos hemos reunido, yo no he podido inclusive participar de las reuniones que han habido presenciales por el tema familiar que les comento, ¿no? Pero el Señor me ha enseñado que todas estas pruebas tan difíciles y de tanta adversidad tienen un propósito en Cristo. Y el propósito es perfeccionarnos, limpiarnos, purificarnos, para hacernos más dependientes de Él, más necesitados de su intervención en nuestra vida. En el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 5, verso 10, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué significa esto? Dice el Señor que después que hayamos padecido un poco de tiempo, a los ojos de Dios, el tiempo, Él es el creador del tiempo. El tiempo en el cielo hay eternidad. Acá contamos las horas y los minutos. Y lo que para el Señor es un corto tiempo, dice un poco de tiempo, para nosotros puede ser un largo tiempo. Y el Señor es perfecto en sus tiempos. Él sabe cuándo se acaba la prueba, cuándo empieza, cuál es el propósito, con qué nos va a identificar, qué nos va a enseñar, qué nos va a limpiar y qué va a hacer en nuestra vida. Para mí ha sido un largo tiempo, por ejemplo, lo de mi hijo Billy, ha tenido un tratamiento con medicamentos muy fuertes durante 3 meses, que no podíamos ver a nadie, 90 días que los hemos contado uno a uno. Parecía que nunca iba a acabar, que nunca iba a llegar el fin, que nunca iba a llegar la resonancia para ver si se había sanado o no.
Igual la situación de mi suegra, alguien familiar, no me gusta hablar tanto de mí, pero de verdad que ha sido fuerte. Y entonces los que se pensaba que le iban a ir a visitar, no la visitaban. Yo me sentía, dije, esta es la oportunidad de compartirle el Señor. La tengo cautiva en una clínica. Lo que no me quiere escuchar cuando estamos almorzando, cuando estamos comiendo en mi casa, cuando yo bendigo los alimentos y ya le parece demasiado largo, lo necesita ahora. Este es el tiempo. Y el tiempo fue un tiempo bueno para que mi suegra reciba al Señor, para que ella pueda leer su Biblia, para que ella pueda necesitar del Señor, de una sanidad de parte de Él. Entonces, vemos que todas esas tribulaciones nos van a perfeccionar, nos van a afirmar en Cristo, nos van a fortalecer porque vamos a llegar sin fuerzas, debilitados, angustiados, y Él nos va a dar su fuerza. Y nos van a establecer en esa fe en la cual estamos parados, en esa fe que es nuestro Señor Jesucristo, el hacedor de todo para nuestras vidas. Nuestro Señor que le llamamos Rafa, sanador, le llamamos Jiré, proveedor. ¿Cuántas veces hemos orado este año diciéndole, Señor, ese es tu nombre, por amor a tu nombre? Rafa, sáname, por amor a tu nombre. Jiré, provéeme, Señor, porque no hay ventas, porque ya la gente no compra, porque las propiedades están en descenso. Shalom, Señor, dame tu paz, porque la situación es adversa y no veo un final feliz, no sé cuál es el final. Entonces, he aprendido en estas experiencias que todo lo que nos ocurre es para que ayudemos después a otros, para que entendamos a otros, para que nos identifiquemos con el dolor de Cristo, con su muerte en la cruz. ¿Qué fue lo que Él sintió? Yo recuerdo cuando estaba con el nervio trigémino, venía el doctor y me decía, señora, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y yo le decía 10. Y al día siguiente venía y me decía, ¿y del 1 al 10 cuánto? 10. Pero ¿saben qué, hermanos? Yo merecidamente, para recibir un cambio, una transformación para bien, pero el Señor Jesús, inmerecidamente, cuando yo estaba con ese dolor que me atravesaba el nervio trigémino, pensaba en los clavos que le habían puesto a Jesús en sus manos. Y decía, ¿cómo le habrá dolido eso? ¿Qué tan fuerte habrá sido que nadie lo puede pensar? Por supuesto, mucho más fuerte que todo lo que nosotros podamos experimentar. Y dice la palabra en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 10, dice que Jehová, el Señor, el Padre, quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, fue la voluntad del Padre y lo aceptó el Hijo, que era a través del dolor que nosotros íbamos a ser salvos, que era a través del derramamiento de sangre que nosotros íbamos a tener una vida nueva, que era a través de esa tribulación terrible que Jesús iba a pasar en la cruz, que nosotros íbamos a ser renacidos a una nueva vida. El padecimiento de Jesús está escrito detalladamente en el libro de Isaías, que todos lo conocemos casi de memoria, en el capítulo 53, dice que Él fue despreciado y desechado entre los hombres. Él fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Ese era Jesús. Esa palabra profética fue escrita miles de años antes que Jesús viniera a la tierra a morir en la cruz, por ti y por mí.
Y fue en esa cruz, con ese dolor, con ese sacrificio que le costó la vida a Cristo para hacernos un canje. Nos dijo, mira, tú dame tus pecados y yo te voy a dar mi vida eterna. Tú dame tus angustias y yo te voy a dar mi paz. Tú dame tu escasez y yo te voy a dar mi riqueza. Tú dame tu enfermedad y yo te voy a dar mi sanidad. Y el Señor es así. Y Él tan es así que realmente sufrió a profundidad, que lo hemos visto escrito en lo que le ocurrió en Getsemaní. Él estaba con sus discípulos, con sus íntimos amigos, con sus seguidores, y les pide que por favor se queden con Él. Y les pide y les dice a sus discípulos, sabiendo lo que venía, le dicen, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Y qué cosa hizo Jesús en ese momento? En esa necesidad, en esa angustia que tenía, en esa situación de muerte de la cual no podía escapar, se postró sobre su rostro. O sea, puso su rostro en tierra y le dijo al Padre, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dice algo mucho más importante que esto. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, el Señor Jesucristo, inmerecidamente, fue a morir por tus pecados y por mis pecados, por amor a nosotros. Porque no había forma, nadie se puede salvar a sí mismo. Tenía que haber un derramamiento de sangre y tenía que haber una oveja sin mancha que pudiera ir a esa cruz y que pudiera llevar esos pecados de la humanidad entera. Pero ¿qué pasó con sus amigos, con sus discípulos, con sus seguidores? Se durmieron. Todos cabecearon, no lo acompañaron. En ese momento, solo el Padre y Cristo y Jesús podían entender lo que estaba ocurriendo. Solo ellos y Jesús sufrió por obediencia. Sufrió por obediencia. Sufrió por hacer lo que el Padre le había encomendado, por terminar la obra que había sido encargado. Él sufrió por amor. Él entregó su vida y hasta el último instante de su vida intercedió por nosotros. Y en medio de ese dolor profundo, clamó al cielo y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hasta el último instante, lleno de dolor, de la punta del cabello a la punta de los pies, lleno de agujas, de espinas, en la corona que le habían puesto. Clavado en esa cruz, Él continuó intercediendo por nosotros. No nos juzgó, no dijo, me han puesto en esta cruz y ellos son los culpables, no. Siguió intercediendo, nunca perdió el enfoque de su misión en esta tierra. Y Él vino a hacerlo por el amor. De tal manera amó Dios al mundo, dice la palabra, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y para eso vino Cristo. Y para eso sufrió Él. Pero ¿por qué sufrimos nosotros? Bueno, si somos cristianos, seguimos los pasos de Cristo, también vamos a seguir atravesando los sufrimientos de Cristo. En 2 Corintios, en el capítulo 4, en los versos 11 y 12, dice, porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Nosotros que vivimos, nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que nos
llamamos cristianos, que somos seguidores de Jesús, estamos entregados a muerte. ¿Qué podríamos decir también? Estamos entregados al desprecio, al menosprecio, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros la vida. Actúa la muerte y actúa la vida, como en Cristo. En Él actuó la muerte y la vida. Entonces vemos que Jesús también. En Jesús se presentó la muerte y se presentó la vida. Él venció a la muerte. Jesús dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Jesús fue resucitado, venció a la muerte, descendió hasta las profundidades del Seol, pero venció a la muerte. Es un Dios victorioso. Por eso es que nosotros, sus hijos, también, cuando estamos en algún tipo de sufrimiento, es para una victoria, es para un buen final, es con un propósito. Y Pablo sabía muy bien que todo tenía un porqué. Y él escribe en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, cumplo en mi carne. Pablo, bueno, ya sabemos todo lo que fue perseguido y lo que pasó. Lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, cada vez que nosotros tenemos un dolor y nos identificamos con el dolor de Cristo, tenemos que ofrecer ese sacrificio al Señor y recordar su sacrificio en la cruz. Y decirle gracias, Jesús, por haber ido a morir por mí y por haber escogido ser obediente hasta el final. Moisés también escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Él iba a ser un faraón. ¿Se imaginan despreciar un cargo, un puesto tan alto, el hombre más importante de la tierra en ese momento, y preferir ser maltratado con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado? Porque él sabía que todo lo demás era temporal y no le importó. El Señor nos enseña y nos dice en su palabra que paguemos siempre bien por mal. Y que si tenemos que perdonar 70 veces 7, lo hagamos. En el mundo te dicen, no, pues, tienes que vengarte, ya no, ya te pasaste, ya te están agarrando de tontita. Pero ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Que en vez de vengarnos, lo llevemos todo a la cruz de Cristo. Que en vez de quejarnos, clamemos al Señor desde lo más profundo de nuestro corazón. Y el mundo te dice, contéstale, véngate, hazle algo. Pero ¿qué dice el Señor? Vence con el bien el mal. Ora, intercede. Y eso lo experimentamos todos los hermanos que de una forma u otra entramos a todas las reuniones de oración que tenemos en las semanas. Y vemos cómo clamamos por todos aquellos a veces enemigos dentro de nuestras propias casas, de esos desprecios que muchas hermanas y hermanos tienen en su propia familia, en sus propios seres queridos. Y los llevamos a la cruz de Cristo y los volvemos a llevar y los volvemos a llevar. Y no nos cansamos de llevarlo, porque sabemos que a su tiempo el Señor nos concederá la petición. Hay que pagar un precio, sí, es verdad. Hay que pagar un precio, y es un precio alto seguir a Jesús. Nuestra vida tiene que ser probada, como se prueba el oro, para ver si es verdadero,
si tiene 18 quilates o no tiene 18 quilates. El oro se prueba en el fuego. No hay otra forma de ver. No sé exactamente cómo funciona ese trámite, pero sí sé que se pone un fuego rojo vivo y de acuerdo a lo que pase con el oro, se ve si es puro o no es puro. Y en 1 de Pedro 4 también nos dice la palabra, versos 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino, miren el consejo que nos da el Señor. Nos dice, a través de Pedro, que nos gocemos, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, el Señor nos lleva por ese túnel oscuro, por ese camino difícil, por ese camino de sombra de muerte, pero no para morir, sino para ver la vida de Cristo, para que nosotros podamos ver la vida de Cristo reflejada en nuestros corazones. En el libro de Isaías también dice, en el capítulo 48, verso 10, dice, he aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Es a través de las tribulaciones. El Señor pone nuestra vida en ese horno de aflicción. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Si nuestra fe va a resistir ese fuego que quema. O vamos a hacer como muchos hermanitos que en el momento de la prueba, no, ya eso está demasiado caliente, mejor me voy. Me voy a un sitio más aireado, me voy a una habitación con aire acondicionado, yo no quiero pasar por esto. Y dice el Señor en 1 Pedro capítulo 1, versos 6 y 7, aunque ahora por un poco de tiempo, estábamos leyendo esto, tengáis, o sea, necesario que ser afligidos en diversas pruebas vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has dejado en tu palabra todo escrito. Nos has dejado en tu palabra todo detalladamente puesto para que cuando vengan las aflicciones no entremos en pánico, sino que las aceptemos que vienen de tu mano y que las aceptemos confiando que va a ser un buen fruto. Como le fue dicho a Lázaro, esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria del Señor. Eso sentí yo en mi corazón cuando mi hijo se enfermó de hipofisitis. Muchas veces viene la prueba y ¿qué pasa? Las vidas no soportan la prueba. Y entonces se salen, se van del lugar donde tienen que estar. Si tuviéramos que hacer una lista de todos los hermanos y hermanas que se han congregado en la Iglesia Cristiana Camacho, sé que seríamos varios miles. Sin embargo, hay que tomar una decisión. Y el Señor nos dice también que por los frutos los conoceréis. ¿Quién tiene ese fruto que persevera? ¿Quién tiene ese fruto que cuando es necesario podar la planta no se está quejando ni está llorando que por qué le cortan las hojas, que por qué le sacan las hojas secas? La planta sabe que parte del fructificar es que le corten todas las áreas malas para que pueda salir con más fuerza. Y
muchas veces el Señor no quiere que digamos por qué pasó esto, sino para qué. ¿Para qué me ha pasado esto, Señor? ¿Qué me quieres hablar al corazón? ¿Qué me quieres limpiar? ¿Qué me quieres mostrar? Consuélame, Señor. Y uno haya realmente ese consuelo y el Señor nos permite pasar por esas dificultades para después entender a otras personas que pasen por lo mismo. No hay mejor forma de entender a un enfermo que una persona que ha pasado por esa misma enfermedad. Porque uno entiende lo que siente. Y por más que uno lo quisiera entender, si no lo experimentas, si no lo vives, no puedes entenderlo al 100%. Y la palabra dice que nuestro Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y de toda consolación, Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Cuanto uno más experimentado en quebrantos es, más misericordia tiene el que sufre. Cuando uno está en una necesidad determinada, cuando tú te encuentras con un hermano que está en la misma necesidad, tú puedes entenderlo y puedes consolarlo. Y dice aquí la palabra que podemos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, el Señor nos consuela, qué gozo, qué alegría nos da cuando vemos que una enfermedad incurable, de pronto el Señor cambia el diagnóstico, qué alegría nos da cuando nos dan de alta en la clínica, cuando podemos ir a nuestra casa, qué alegría nos da cuando después de no haber vendido nada en un año, de pronto te sale una ventita o un alquilercito. O de pronto en una necesidad tienes un hermano que te manda una ofrenda y puedes ver a Cristo a través de esa circunstancia. Siempre vemos que hay un propósito de vivir, experimentar y aprender de cada dolor, de cada enfermedad, de cada carencia, de cada desprecio que nosotros podamos vivir, que nos identifica con los sufrimientos de Cristo. Muchas veces el Señor usa esas enfermedades también para corregirnos. Esa es la otra parte de la moneda, la que no nos gusta leer, la que no nos gusta conocer, la que no nos gusta pensar que a veces algún trato de Dios puede venir por una desobediencia de parte nuestra o por no estar en la voluntad perfecta del Señor. Dice en Hebreos 12 que el Señor al que ama disciplina y azota, hermanos y hermanas. Bienvenidos al club. Azota a todo el que recibe por hijo. Y dice que si soportamos la disciplina, Dios nos trata como a hijos. ¿Qué hijo es aquel, dice la palabra, que el padre no disciplina? Y lo pone de ejemplo. El Señor a veces nos tiene que disciplinar para encaminar nuestras vidas. Y yo les voy a leer una historia, que no se las voy a leer en la palabra porque ya no nos da el tiempo, pero les voy a contar una historia que ocurrió con el rey David. El rey David, dice la palabra, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Sin embargo, él pecó y no pecó en algo pequeño, pecó en algo muy grande y muy feo. Se enamoró de la mujer de su mejor soldado,
de Betsabé. Sus ojos la miraron, la desearon y la tomó. Y no le importó mandar a matar a Urías Eteo, a su soldado más fiel, que se quedó durmiendo al pie de la puerta porque no quiso bajar a dormir con la mujer, con su esposa. Y David tuvo que ser afligido por el Señor. Betsabé había concebido un niño y ese niño nació. Eso está, pueden leerlo si quieren, yo se los voy a contar. Está en 2 de Samuel en el capítulo 12. El profeta Natán va a buscar a David y le cuenta la historia de su vida. Le cuenta como un cuento. Le dice, habían 2 hombres, David, uno rico y uno pobre. El pobre tenía una corderilla que era criada por él, que había crecido con él y con sus hijos, comía de su boca y dormía en su regazo. Pero vino un hombre rico, le dice a David, que quiso utilizar sus ovejas, que no quiso utilizar ni sus ovejas ni sus vacas, sino que tomó esa corderilla del pobre y se la preparó al hombre que lo había visitado. Y David se levanta mortificado y dice, ese hombre merece la muerte, merece morir. Y el profeta Natán le dice, ese hombre eres tú. Le da un mensaje de juicio de parte del Señor. Un mensaje terrible. Ese hombre eres tú. Y le dice otra cosa, le dice que yo haré, le dice el profeta Natán, que la desgracia venga de tu propia casa. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré delante de todo el pueblo. Tus mujeres serán entregadas a otros en tu propia casa y a la luz del sol. Algo terrible. Y el corazón de David en ese momento se arrepiente. Él reconoce su pecado y dice pecado contra el Señor. Y muchas veces el Señor trata nuestras vidas para llevarnos a ese final. He pecado contra el Señor. No trata de excusarse. Y dice que David hace ayunos y durante una semana no duerme, clamando a Dios, suplicándole, si es que el Señor podría tener misericordia y no matar a su hijo, porque el profeta Natán le dijo, tu hijo morirá. Al día 7, ese niño murió. ¿Y qué pasó con David? David dice que se cambió, se alistó, se levantó, fue a consolar a Betsabé, tuvieron relaciones, se acostó con ella, dice la palabra, y tuvieron otro hijo, nada menos que el rey Salomón. El rey Salomón, que fue el que hizo el templo, el que construyó el templo de Dios, que fue el que escribió Cantar de los Cantares, Eclesiastés, los Proverbios. Y bueno, se arrepintió. Tenemos acá, David ha escrito muchos salmos muy preciosos, pero este salmo, el Salmo 51, que se los voy a leer rapidito nomás, identifica por qué David es llamado a tener un corazón conforme al corazón de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, reconoce su situación. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Reconoce que es un pecador, no cubre el pecado, no lo esconde.
Yo reconozco mis rebeliones y le dice al Señor, mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Crea en mí, le pide a Dios en el verso 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ya estamos terminando. Hubo un propósito en la vida de David. Él pecó terriblemente. Fue todo: adúltero, asesino, maquiavélico, no tuvo piedad. Pero sin embargo, él tuvo un corazón arrepentido. Y eso es lo que hizo que él tuviera un corazón conforme al corazón de Dios. Vamos a cantar una canción que fueron los últimos versículos de la vida de Job, que fue muy tratada también de la mano de Dios. Vamos a cantar esa canción y vamos a hacerla que sea como una oración delante de nuestro Padre. Vamos a cantarle al Señor y vamos a decirle que hablábamos lo que no entendíamos, pero ahora que hemos sido afligidos, ahora que hemos pasado por tantas pruebas, ahora que hemos conocido la dificultad y la salvación, la enfermedad y la sanidad, mis ojos te ven. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia de ver a Dios? Me arrepiento, Señor. Me arrepiento delante de ti. Todo lo entregamos, Señor, en tu altar. Nos arrepentimos y te agradecemos por tus planes de bien para nuestras vidas. Gracias, Jesús. El Señor los bendiga, hermanos. Conozco que todo lo puedes, en mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mis pensamientos no los puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás,
mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Mas ahora mis ojos te ven, yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven, me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo he de expresar la gratitud que hay en mi ser para Dios, mi Redentor, quien me restauró? Yo no era nada cuando Él me tomó y ahora yo soy un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo, un príncipe de su pueblo. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios. Maravilloso, maravilloso, maravilloso es nuestro Dios.